Ahora sí, Layos, mi pregunta y todo lo que tengas que decir. Un momento, antes de la pregunta, déjame responder. Hubo genocidios, lo vemos en Ucrania. Yo esto lo digo porque como Bien. Ahora sí, Layos, mi pregunta y todo lo que tengas que decir. Bueno, un momento, antes de la pregunta, déjame responder. Bueno, vamos a ver, si hablamos de genocidio, ya que está la guerra de Ucrania, que es genocida, hablemos por los rusos, empecemos por allí. Y empecemos por la predecesora de la Federación Rusa, que fue la Unión Soviética. Y tan solo el régimen de Stalin pudo haber matado entre 20 y 40 millones de personas, más que el Holocausto incluso. Y no con eso se exime lo que los nazis hicieron. Pero estamos hablando, sí, hubo genocidios en la historia de Estados Unidos, con los indios, los filipinos, pero comparado a lo que ha hecho Rusia, y el problema es que Rusia no fue desovietizada como los alemanes fueron denazificados. Entonces, ese genocidio, esas prácticas genocidas de Rusia que lo vemos en Ucrania, yo esto lo digo porque como Javier habló de genocidio, no tiene que ver con inteligencia artificial, pero bueno, el que calla otorga, así que vamos a hablar. Las masacres en la Guerra Civil Española, Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardós, por influencia de Orlov, agente de la NKVD de Beria, la predecesora de la KGB y de la FSB, de la cual fue director Vladimir Putin en la Federación Rusa, y las masacres de gente civiles, inocentes, niños inclusive, por los rojos, por el Partido Comunista Español. Santiago Carrillo fue responsable bajo consejos de la NKVD soviética. Entonces, a eso podemos añadir sucesos más recientes como por ejemplo, y no olvidemos las fosas de Katyn, de 22.000 oficiales polacos asesinados por la NKVD de Stalin tras la anexión del este de Polonia, tras pactar con Hitler, porque no hay que olvidar que Stalin fue socio de Adolfo Hitler en la partición de Polonia y la repartición de los países bálticos también. El genocidio de la deportación de la población chechena, Inguchetia, el Cáucaso Norte y de los tártaros de Crimea en el 44 por Stalin, por ser musulmanes, porque falsamente los acusó de colaborar con los alemanes, y en el camino creo que murió una quinta parte de la población. No eran muchos como población, pero una quinta parte, eso era pues disminuir una parte considerable de la población de esas nacionalidades. Así que la guerra de Chechenia, la primera y la segunda, crímenes de derechos humanos, matar a los chechenos por serlo, y ahora con lo de Ucrania, ¿no? Que da la impresión que porque los ucranianos que se sienten patriotas de serlo y no quieren ser rusos como Putin querría para reconstituir su imperio ruso, nuevo imperio ruso, que fue antes la Unión Soviética y antes la Rusia zarista, pues los acusan de nazis solo por ser ucranianos y sentirse ucranianos. Así que hablemos de genocidio. Hablas de los americanos, es cierto, cometieron, y está el genocidio del aborto, 63 millones de abortados americanos del 73, el holocausto, el aborto americano como le llaman, pero también lo hacen los rusos y también lo hacen la España democrática, 2 millones de bebés españoles abortados, eso es genocidio, con la bendición del Partido Socialista Obrero Español y los del moñudo leninista de Podemos. Así que, bueno, hablemos de genocidio. Eso por un lado. Bueno, eso no tenía que ver con el tema, pero Javier habló de genocidio y los americanos. Yo le respondo con los rusos. Hablemos de otro punto, que Estados Unidos gasta demasiado en armas y no en un sistema de salud pública. Bueno, hay Medicare y hay Medicaid para los pobres. O sea que no todo es que no están gastando. Y hablemos de los oligarcas rusos como Putin con 200.000 millones de dólares y todos sus amigos que han sido sancionados por Occidente. ¿Cuántos miles de millones se han llevado que pudieron haber usado en su propio pueblo o incluso en comprar armas modernas? No dejar que el crucero se los hunda porque no quisieron gastar en modernizarlo y se han muerto probablemente 450 de la tripulación se fueron al fondo.
porque Sí. no quisieron gastar y ellos se lo llevan a los bolsillos y Putin se construye palacios, creo que tiene una gran casa en España, tiene un palacio creo que por Crimea, cerca del Mar Negro, así que bueno, si hablamos de quién gasta y malgasta, hablemos también de los ruskis. Entonces, otra cosa, bueno, en cuanto, es muy interesante lo que Javier dice Ujú. sobre el uso de la neurociencia, pero yo diría que eso no es para que un general le hagan esa neurociencia y un solo general tome decisiones, incluso el presidente de Estados Unidos. Sería en todo caso para pilotos de combate, por ejemplo. Se hablaba ya hace unos años de crear, como dijiste tú bien, Javier, electrodos conectados a la cabeza, al cráneo, le raparía me imagino que el pelo al piloto, para que los electrodos leyeran, interpretaran los impulsos eléctricos que son las señales de las neuronas, son impulsos eléctricos, y así poder reconocer las decisiones que se podrían tomar en cuestión de segundos, como lanzar un misil en un combate aire-aire, como dicen, combate de perros de corto alcance, pues no pensárselo, porque el piloto que tenga, es la teoría, y que pueda con su pensamiento dar la orden a la computadora del avión y lanzar el misil, lo hará primero antes que uno que tenga que ver en una pantalla y a ver si aprieta el botón. Y claro, en una decisión de 2 segundos, gana el que dispara primero. Entonces, lo que tú dices, Javier, que es muy interesante, súper interesante, es precisamente no tener que usar electrodos, es como lo interpreto, sino que directamente con el pensamiento y usando haces de luz, ¿no? Interesantísimo. Pero no sería, en mi opinión, claro, es cuestión de opiniones al final, y esto es un prototipo, me imagino, aunque vete a saber, igual ya lo tienen haciendo pruebas, ¿no? Sería para tomar decisiones en el campo de batalla, pero no el general, no creo. El general querrá que le muestren toda la información. Y hay una cosa, si se lo ponen en la mente directamente, no solo será él, lo harán con otros generales y oficiales. No creo que grandes decisiones se las entreguen en las manos de uno, porque por algo hay un Estado Mayor, ¿no? Y no creo que tampoco la inteligencia artificial de un sistema de mando, control, comunicaciones y computadoras sea la que sea la compañera de tomar decisiones del general y todos los demás oficiales son superfluos. Yo creo que compartirán la información y allí pues compartirán las ideas, ¿no? Probablemente no estarán hablándose, sino intercambiando pensamientos. Esto es de ciencia ficción, básicamente hecho realidad, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero demuestra cuánto, y eso es lo que tú has leído, Javier, a saber las cosas que no se publican y qué están haciendo. Entonces, bueno, yo diría que es eso, volviendo al tema de la inteligencia artificial. Y en cuanto a Roberto, lo que decía, que solo programado para matar, no, eso equivocado, ¿no? Así la guerra no funciona, en la guerra moderna al menos, Javier, hay opciones de todo tipo, defensivas, ofensivas, preventivas también, aunque sea incluso evasivas. O sea que no es meramente atacar. Eso se demostró, y te digo brevemente para acabar, y si me quieres hacer la pregunta o si me he tomado el tiempo de la pregunta, pues pasamos a Javier. Pero la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial tenía una estrategia de ataque. Su defensa era el ataque. Entonces era una cosa ideológica también del marxismo-leninismo, que era la vanguardia, avanzar, nada retroceder, sino ir adelante, y la guerra de movimientos de Tukhachevsky y Triandafilov y estos expertos teóricos en la guerra moderna de movimientos de tanque. A Tukhachevsky, por cierto, Stalin se lo cargó, lo mandó a ejecutar entre sus purgas, ¿no? De esas víctimas, de los millones que hubo. Y por cierto, Stalin llegó a decir de las víctimas: una muerte es una tragedia, pero 1 millón de muertes es una estadística nada más. Pero volviendo al tema, los soviéticos, eso fue su talón de Aquiles, porque cuando Hitler invade en la Operación Barbarroja, no tenían al parecer estrategias defensivas de retroceder y replegarse, porque ideológicamente y lo oficial era atacar, esa era la defensa. Y claro, los alemanes no les daban chance, ellos atacaron primero. Ahí lo que había que hacer es retirarse y replegarse, pero era como la actitud que Hitler también tuvo, estaba loco, de que no, que no hay que retirarse como en Stalingrado, hay que estar allí y resistir hasta el último.
cuando ahí lo que debían de haber hecho es replegarse. Y lo mismo las tropas soviéticas fronterizas, ¿no? Cuando es Operación Barbarossa en junio de 1941. Pero como estaban ideológicamente y en los planes por la influencia y la ideología, que no podían retroceder, que no podían replegarse, que no eran políticas realmente o medidas defensivas, sino ofensivas, parece que no tenían defensas tampoco preparadas, al menos en la frontera con los alemanes, ¿no? De Polonia, pues fue un fracaso. Así que por eso te digo que esa manera de decir que, bueno, la toma de decisiones de una computadora todo será ofensivo. Ojo. No, puede ser todo pacífico también, ¿no? O sea, no maten a nadie. Bueno, pero las armas se supone que no se usen, excepto cuando hay un acto de agresión o algo para defenderse, ¿no? Claro. Se supone que así sea. Eso dicen todos. No lo van a usar. Claro. Pero bueno, así se robaron también Cuba de España, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y los chinos además están... Oye, los rusos se quedaron con los países bálticos de Lituania, Letonia, Estonia, y se quedaron con Abjasia y Osetia del Sur. Y los chinos ya tienen años experimentando con el ADN para hacer soldadotes y modificarles la genética, ¿no? Jugando un poco también a Dios, creando un nuevo ejército, ¿no? Bien, déjame ir con Javier. Javier, pues tienes ya muchos apuntes. Ya para qué te hago la pregunta. Venga, por favor. No, simplemente quería decir que yo, como experto en derecho internacional público y privado, pero derecho internacional, siempre condeno todos los abusos del derecho internacional. Es decir, no solamente los genocidios, sino todas las prácticas. Pero claro, hay algunos países que aceptan, no solo que acepten, porque incluso no aceptando, se les pueden imponer sanciones por parte de Naciones Unidas, que son las únicas sanciones legales en derecho internacional, y otros países que no aceptarían jamás ningún tipo de sanción ni ningún tribunal, hicieran lo que hicieran. Y por eso he referido, no señalando solo los genocidios de los norteamericanos, no me quería remontar tampoco hasta los genocidios que ha podido existir en la antigüedad en Roma, hechos en España con la destrucción de Numancia, porque si no, no tendríamos programa. Si nos remontamos hacia la arqueología de Numancia, pues podríamos estar hablando de lo que mataron los romanos en España. Pero la realidad... Javier, en Jericó, Josué y los israelitas acabaron con toda la gente y todos los animales. Ahí tienes otro genocidio. Entonces, basándome en que me gusta tener la misma vara de medir a la hora de juzgar un hecho en política internacional, entonces condeno, que quede claro, todas las invasiones y todas las agresiones, pero también condeno, evidentemente, el que unos países no acepten jamás, y lo digo 3 veces, ninguna instancia internacional, ninguna condena, e incluso que hagan leyes en su país amenazando a terceros países con jurisdicciones de todo tipo, de penalizaciones económicas y militares. Estoy pensando, por ejemplo, un país que se supone que alguna vez fue soberano, llamado España, soberanía nacional, en la que en un determinado momento de nuestra historia estábamos intentando decidir si nos interesaba, en los primeros momentos de la democracia, imperfecta pero democracia española, si nos interesaba entrar dentro de la OTAN o no. Bueno, pues esto fue hasta un partido que se dice de izquierdas, porque yo cuestiono derecha, izquierdas, cuestiono todo lo cuestionable con datos y hechos, y nuestra entrada o no entrada dentro de la OTAN. Bueno, pues desde nuestro país hermano, amigo, aliado, Estados Unidos de América, por cierto, con quien todavía en derecho internacional no hemos firmado el Tratado de Paz de la guerra de Cuba y Filipinas, porque hubo una provocación de un barco que voló en la bahía de Santiago de Cuba. La Habana. Que fue el desastre del Maine, exactamente. Y con eso quería decir simplemente que condeno todos los hechos, vengan de donde vengan, y no me tengo que remontar ni a los nazis, que algunos he conocido y bien en España desde que era niño, porque he tenido el privilegio de determinados círculos de conocer a esas personas en círculos empresariales. Y lo de la desnazificación,
pues te lo diría con ironía. ¿Ha habido tanta desnazificación en Alemania como utilización de antiguos nazis en Alemania para ser cargos en la OTAN? Y entonces, a lo que iba de lo de la OTAN, se amenazó al gobierno supuestamente soberano de España por un gobierno aliado y protector del cual gozaba de unas bases aquí, que era Estados Unidos, de que si no entrábamos en la OTAN, pues ese terrorismo que estábamos empezando a tener, curioso y raro terrorismo, que de luego desapareció en las Islas Canarias, de un movimiento llamado MPAYAC, para que se iban a independizar las Islas Canarias de España, pues de repente entramos en la OTAN de cabeza, y lo que decía el Partido Socialista, la OTAN de entrada, después de un intento de golpe de Estado de 23F y después de unas elecciones donde salió el Partido Socialista, no solamente de la OTAN de entrada sí, sino la OTAN dentro de la estructura militar, y además con una curiosa firma de tratado de defensa, porque no defiende dos plazas españolas, el tratado de la OTAN, al cual estamos comprometidos como ciudadanos y contribuyentes, que pagamos impuestos, no defiende dos plazas de soberanía española en caso de un ataque de Marruecos, que son Ceuta y Melilla. Y bueno, simplemente vamos a lo del tema, no me voy a remontar ni a Sagunto, ni me voy a remontar a Numancia. Simplemente que cualquier ataque que hay al derecho internacional, y no pensemos solo con Trump, sino también con el presidente actual, cuando se trata de Estados Unidos no pasa nada. Con otros países se pueden hacer sanciones, ¿verdad? O incluso se les puede derrocar, incluso se les puede matar a esos presidentes, o se les puede incluso crear revoluciones de color, y no pasa nada. Si yo soy hiperrealista en política, pero no creo en ovejas que vuelan ni vacas que van por los cielos. Entonces, a lo que iba simplemente, en el programa de DARPA, como bien decías tú, mi contertulio, se está para desarrollar herramientas incluso muy pacíficas. Por ejemplo, un programa que es para desarrollar herramientas de ciencia cognitiva, aprovechar las señales cerebrales preconscientes. Pensemos en esa división de preconsciente, consciente e inconsciente. Pues aprovechar las señales cerebrales preconscientes para identificar a las personas en riesgo de cometer suicidio. Ese programa dirá, qué bien, porque así vamos a evitar suicidios. Bueno, el que se puede evitar, pero también se pueden provocar. Pero bueno, voy a pensar en la parte angelical. Eso lo hacen para prevenir suicidios, para evitar lobos solitarios, para evitar atentados, porque ese programa se llama Neuronal Evidence Aggregation Tool, NEAT, que va más allá de las preguntas que hacen los psicólogos históricas, de preguntas-respuestas, del historial. Pues ahí, ¿cómo se detecta? Pues se está detectando a través de bioingeniería, a través de aprendizaje automático y a través también de utilización de nanopartículas. Es decir, vamos hacia el transhumanismo, que es un movimiento que sigo desde los años 80, que se empezó a hacer en Palo Alto, en California, con premios Nobel de muchas ciencias, de biología, de virología. Pues se está desarrollando lo que luego en Davos se ha ido diciendo, es decir, la cuarta revolución industrial tiene que ver con el dominio de la mente, con el dominio con el desarrollo de unos fármacos que ya no son solamente fármacos que vayan o unas vacunas que tengan que inocularte el virus, por ejemplo, como el del cólera o el de la peste o el de sino que va a ARN mensajero, es decir, va más allá, porque todo esto que decía desde el 2012, que compañías farmacéuticas como Novartis, Pfizer, AstraZeneca, Sanofi Pasteur, que reciben financiación de DARPA, hay esta unión, este apoyo desde la administración americana a la industria farmacéutica para el bien de la humanidad en la creación de estas novedades de tecnología de mRNA que implica, decía el documento, cosa que me ha llamado la atención, este documento del 2012, la novedad de la tecnología del mRNA, sobre el que están basadas la inmensa mayoría de los preparados que se han utilizado para la pandemia, 2012,
decían, implica vías regulatorias. Hombre, claro, porque hay la sanidad de los países, hay unas determinadas pruebas que se tienen que hacer, que son inciertas, dice el documento. Un riesgo que no estamos dispuestos a correr. Las agencias no financian la investigación por el bien de la investigación. Las agencias de inteligencia y las agencias de desarrollo invierten en tecnologías que creen que contribuirán a la seguridad nacional. Ya sabemos la célebre término seguridad nacional, lo que representa para los Estados Unidos. Es decir, lo que estamos haciendo hoy, si la seguridad nacional de los Estados Unidos lo considera una amenaza, no se elimina. Para la prosperidad económica, entiendo que la prosperidad económica de todos los norteamericanos, por eso la desigualdad en Estados Unidos, como en tantas partes de Europa, está cada día, y lo digo con ironía ahora, disminuyendo, y por el bienestar ambiental. Es decir, yo recomiendo que leáis una novela de un anglosajón, Neil Stephenson, del año 1992, Snow Crash, que allí ya hablaba, él inventó el término metaverso, él inventó el término avatar, porque todas estas novelas de ciencia ficción, teorías del constructivismo social, que no son ni comunismo, ni fascismo, ni nada de esto, siempre es crear futuros alternativos, futuros de libertad para crear mundos que se crean primero en ciencia ficción, que se asumen para los lectores, porque hasta decía Benito Mussolini, que lo cita Friedrich Hayek, ojo, el padre de los neoliberales, Friedrich Hayek: cuanto más complicadas son las formas de civilización, más restringida debe volverse la libertad del individuo. Tremendo horror, porque claro, hay dos modelos, el del capitalismo de Estado, de la República Popular China, donde la libertad del individuo, pues hombre, deja muchísimo que desear, por no decir que no existe, pero en las llamadas democracias occidentales, donde tenemos libertad de expresión, libertad de opinión, donde te censuran con una palabra en un algoritmo, donde hay medios alternativos de otro lado que no se pueden seguir. Hoy día ya incluso se etiquetan los medios chinos en Twitter, ya no solamente los medios rusos, que están en una guerra de invasión, con la palabra de invasión. Pues vamos hacia un mundo feliz de Huxley, donde los que vivimos en esta parte del mundo, pues aunque leamos y tengamos estos documentos, o que pase como en otra intervención que tuve, cité un documento publicado en ABC años atrás sobre las matanzas que se estaban produciendo en el Donbass por parte de la Ucrania democrática, y lo decía un diario serio de derechas como es el ABC, y esa noticia, permíteme que termine, y esa noticia de ABC en este mundo libre, a las pocas horas de yo citarla, ABC la borró de su archivo. Es decir, somos tan libres que lo que hemos dicho hace 6 años, las matanzas del Donbass del 2014, y que salía en primera página del ABC, yo hice una captura de pantalla, evidentemente, para decir, he dicho lo que ustedes ponen. Pues eso luego desapareció incluso de Twitter. Es decir, capitalismo de Estado que no defiende al individuo, a la persona individual en un lado, y en las democracias occidentales tenemos una curiosa forma de ver la libertad. Bien. Oye, Javier, como son 2 preguntas, ya te hice, bueno, ya tienes 2, le falta una a Lajos. Y ya que abrieron ustedes la caja de Pandora, antes de ir con Lajos, me gustaría preguntarte brevemente, Javier, ¿qué crees que le pase en este momento por la cabeza a Putin y también a Biden? Por favor, para que entonces ya remate el Lajos. Por favor, adelante, Javier. Pero soy yo el que me toca, o Sí, tú, Javier, tú, Javier. Que tú respondas, sí. Pues mira, yo no sé lo que le pasa por la cabeza al señor Putin, o al presidente Putin, o porque yo le sigo llamando presidente porque es presidente de un país. En la televisión española ha dejado de ser presidente y ahora es el asesino, el loco, el genocida Putin. Pero bueno, es presidente de un país con una responsabilidad, y un día que está teniendo una serie de actos que evidentemente no comparto. Pero me baso en lo que un ex asesor del Kremlin,
que fue asesor de Yeltsin, sí es considerado por Occidente como un presidente viable de intento de democracia, aunque estaba ebrio muchas veces el hombre, pero bueno, el expresidente fue asesor del expresidente Yeltsin. Hablo de Sergei Karaganov. Es presidente honorario del Consejo de Expertos de Moscú y del Consejo de Política Exterior y de Defensa. Él ha basado en 3 puntos lo que podría, en una publicación americana no censurada, porque curiosamente en Estados Unidos, en España sí, pero las intervenciones de Rusia y de determinados asesores rusos en Estados Unidos no se censuran. En cambio, en lo que son las redes o televisiones en España sí. Me refiero a la publicación norteamericana New Statesman, que es una publicación conservadora, y el entrevistado es este señor Sergei Karaganov y el entrevistador Bruno Masáes. Entrevista datada 28 de marzo, publicada en New Statesman 2 de abril del 2022, por si la borran. Él habla, si me preguntas lo que piensa como ex asesor que ha sido y que sigue estando en el Consejo de Expertos, pues la doctrina Karaganov es la que sigue Putin sobre los derechos de los rusos étnicos en el extranjero, que esta idea tampoco es tan novedosa. Ya la tenían los zares, ya la tenía Nicolás II, en defender los intereses de los rusos en Serbia, de los intereses de los rusos en cualquier parte de que se encontraran. La misma que tienen los norteamericanos con la defensa de intereses americanos, de americanos en cualquier parte del mundo. El principio de destrucción constructiva es la doctrina Putin, que la voy a intentar entender y que la entiendan los oyentes. A veces concibe que una guerra preventiva o una operación militar, como él llama, evitaría un mal mayor. Yo creo que la escalada va a ir increciendo y va a ir increciendo hasta una utilización misilística y nuclear de corto alcance en este mismo año. Ha impulsado también un concepto de Gran Eurasia. Este concepto de Gran Eurasia, que parece que los conservadores anticomunistas como Alexander Dugin lo desarrollan, tampoco está nuevo. Ya lo tenía el zar Nicolás II en su extensión y en su guerra del Pacífico, en extenderse hacia, bien dicho, hasta el Pacífico, cogiendo territorio a China y luchando contra Japón. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las administraciones americanas de los últimos, es decir, tuvieron el momento glorioso con la caída, que desapareció, para los que todavía no nos damos cuenta, la Unión Soviética desapareció en el año 91. Y esta teoría de la Gran Eurasia han logrado que los que eran enemigos naturales por el gran inteligencia de Kissinger, que era entre rusos y chinos, han logrado que Rusia y China estén más fuertes que nunca. La Unión Africana se ha declarado neutral en este conflicto hace unas escasas horas, y Latinoamérica, a través de los Kirchner, de la señora Kirchner y otros, están en situación de ambivalencia y de proneutralidad. Y termino. ¿Por qué justifica la invasión, que yo hablo de invasión, a Ucrania? Ya en el año 97 ya se imaginaron escenarios de guerra si la OTAN y las alianzas occidentales se expandían más allá de ciertas líneas rojas. Esta membresía, dijo en el 2008 el presidente Putin, que si la membresía de Ucrania en la alianza se convertía en posibilidad, la simple idea de posibilidad, no hablo de realidad, no existiría Ucrania. Y así textual lo dijo. Entonces, ¿cómo podría terminar si se hubiese los acuerdos de Minsk I, Minsk II, ratificado el de Minsk II por Naciones Unidas, ratificado, no fuese sido impugnado por el propio presidente de Ucrania, y hablo de presidente Zelensky? Yo no justifico, vuelvo a reiterar, ninguna invasión, pero sí explico las razones, me has preguntado, que puede tener en la cabeza Putin.
Pues desmilitarización, termino, desmilitarización de Ucrania, desnazificación del ultranacionalismo en Ucrania, liberar a las repúblicas de Donbass de 8 años de bombardeos y de muertes constantes. Hablamos de 13.000, 14.000 muertos, pero esos muertos no salen en el telediario. Mira, déjame hablar porque esto es propaganda rusa y tengo derecho a responder o no volveré a estar en tu programa, Roberto. No, adelante. Pensé que era amigo y no me dejas responder. Esto es propaganda prorrusa. ¿Qué pasa, Roberto? Y no me dejas responder. Es Ucrania. Yo esto lo digo por hipocresía. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!